¿Qué tal, juventud estudiosa de Lima y de todo el Perú? Caibo Barat, regiones. Les saluda el profesor Alejandro Sánchez del curso de Historia del Perú. El día de hoy con una yapita, una chiqui, como le dicen acá, a el curso en general, que es una parte del tema de qué es la historia y sus ramas que generalmente no se hacen, a veces en clase, pero que vienen en exámenes de admisión. Así que vamos a la información en concreto. Y la pregunta es básica, ¿qué es la historia? Y por ahí de repente algunos dirán, es un curso, es una parte de la antigüedad, es el pasado. Bueno, en concreto, lo primero que debe venir a su mente, jóvenes, es que es una ciencia, ¿no? Es una ciencia. Ahora, hay ciencias naturales, ciencias sociales. ¿Qué tipo de ciencia es esta? Por supuesto, es una ciencia social, ¿no? Es una ciencia social. Toda ciencia, y eso seguro ustedes también lo conocen, tiene un objeto de estudio, estudia algo. Esta ciencia social estudia al ser humano, como nosotros. Una ciencia social que estudia al ser humano, pero ¿dónde? El ser humano aislado jamás, solito, en un rincón del mundo, nunca. El ser humano en conjunto. ¿Y en qué parte? Ahí está la respuesta. Al ser humano dentro de su sociedad. ¿Sí? Estudia al ser humano en su sociedad. ¿Por qué no aislado? Porque el ser humano es un ser, primero, social y luego racional, que es algo que también nos caracteriza, ¿no? En su sociedad. Ahora, ¿en qué parte del mundo? No importa, en cualquier lugar. La historia no discrimina el lugar de origen, estudia en general los hechos. ¿Y los hechos de qué momento? Y ahí viene a tu mente el pasado, ¿verdad? Ahora, solamente el pasado, de ahí donde la historia a veces es arrinconada y se suele decir que solo es el pasado, pero no. También vienen los otros tiempos. Vamos a lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estudiar la historia? ¿Cuál es el objetivo de esta ciencia? Bueno, tenemos tres respuestas. Esas tres respuestas están acá, ¿no? Explicar, comprender y contribuir. ¿Qué cosa? Explicar hechos, acontecimientos. Y ahí es donde de repente abarcamos el pasado. Hechos sobre todo, no únicamente, del pasado. Además de estudiar o explicar hechos del pasado, también nos ayuda a comprender. ¿Comprender qué cosa? Características. Características del presente. Características de la sociedad, por ejemplo. Características. Y finalmente, para complementar, ayuda a contribuir. ¿Con qué contribuir? Si no, no tendría sentido el estudio de la historia. Contribuir a mejorar. Con mejoras. ¿Mejoras de qué tipo? Bueno, por supuesto, también relacionadas a la sociedad con los grupos sociales. Y pueden ser mejoras en cuanto a la economía, en cuanto a la política, en cuanto al mismo medio ambiente social, también se une la historia. ¿Y? Entendiendo esto, entonces, jóvenes, que es bastante básico, vamos a lo siguiente: ¿para qué sirve? ¿Para qué te sirve el estudio de la historia? En tu caso, además de para asegurar que ingreses a la universidad, porque te vienen preguntas, pues por supuesto también tiene tres momentos, y esto lo sacamos de acá arriba. Esto lo sacamos de acá arriba. Podemos decir, resumen, que la historia sirve entonces para, primero, conocer el pasado, de las sociedades del ser humano. A partir de eso, entender el presente, tratar de, como decía por acá, comprender características de la actualidad, el presente. Y sobre eso, y ustedes sobre lo tienen en su mente, falta un tiempo, ¿verdad? Falta un tiempo. Y ese tiene que ver con el futuro. Conocer, entender, ¿y qué vamos a colocar con el futuro? Mejorar, cambiarlo, predecir, adivinar. Hay palabras que no se pueden decir. Tú no puedes adivinar el futuro. Profesor, entonces, predecir tampoco, porque si nosotros pudiéramos hacer eso, todos seríamos millonarios, la finca estaría en quiebra. Tú sabrías qué va a pasar, y eso no lo podemos hacer todavía. Pero podemos aproximarnos a cosas que antes ya han ido ocurriendo y se van formando algunas reglas o límites. Ahí es donde entra la historia. Conocer el pasado, entender el presente y tratar, siempre tratar de mejorar el futuro. ¿Para qué te sirve entonces? Sobre todo para esto: mejorar o tratar de mejorar el futuro.
Ejemplo, porque si no queda en pura teoría, esto hay que explicarlo en nuestro caso. Vamos al Perú, por ahí vamos a chocar un poquito, pero después por ahí le editamos algún problema. Mira, conocer el pasado, podemos hablar de expresidentes del Perú, ¿verdad? Expresidentes del Perú. Se me vino uno a la mente así al azar nada más, ¿no? Alejandro Toledo de repente, ¿no? Fue presidente del 2001 al 2006, no nacía tal vez. Entendemos el presente, profesor, yo lo he visto a ese señor que está en un juzgado, lo han traído de otro país, ha venido con algunos adornos en sus muñecas, le gusta su bling bling, ¿no? Con unos policías alrededor por el aeropuerto. Bueno, ¿por qué está pasando eso? Que es la actualidad. Bueno, habría que recordar cosas de su pasado, como por ejemplo acusaciones como una constructora brasileña no muy bondadosa ni legal que digamos, llamada Odebrecht. ¿No has escuchado de Odebrecht seguro, verdad? Y entonces, profesores, ¿dónde se aplica? Imagínense pues ustedes, jóvenes, que Alejandro Toledo, ¿no? Reciba una condena bastante corta, digamos 6 meses. Bueno, por su edad, dice que tiene un poquito de problema de salud, sale y postula la siguiente elección. Lo verás como ganador, pero puede pasar de todo, ¿no? Pero si tú aplicas esto, si tú aplicas bien esto, sabiendo algunas cosas del pasado, viendo cómo se encuentra la actualidad, lo llevaremos nuevamente a la presidencia. La historia te dice, amigo, date cuenta. Ahora, ha ocurrido casos en donde no le hemos hecho, no le hemos prestado atención, no le hemos hecho caso a esto. Y ahí es donde la historia se molesta, pues, oye, mira, tienes que aprender lo que ya pasó, entiende tu presente y no vuelvas a cometer algunos errores. Profesor, no entendí mucho en la política. Bueno, aplícalo con tu vida, ¿no? Si viene tu amiga o tu amigo y te dice, ¿sabes qué? Terminé con mi pareja. ¿Por qué? Me sacó la vuelta con 20 personas, ¿no? Ya lo percutó. Entonces, si viene después de una semana, 2 semanas, tu amiga o tu amigo y te dice, oye, me está escribiendo otra vez, quiere volver conmigo. Si tú aplicas esto y estás en este paso, si quieres mejorar el futuro de esta amiga o amigo, tú le vas a decir, sí, vuelve, ve a sus brazos, ¿no? Apapáchala otra vez. Obviamente no. ¿Por qué? Porque sabes lo que ocurrió. Viste a tu amiga y amigo llorando desconsoladamente por la calle, ni siquiera sabía dónde estaba. No quieres que vuelva a pasar. Hazle caso a la historia. Te das cuenta que la historia no solamente se aplica en política, como algunos dicen, en hechos, en guerras, en batallas, en gobiernos. Se aplica en cualquier aspecto de tu vida. Muchas veces se escucha, profesor, yo postulo algo que no tiene que ver con la historia. Nunca se despega la historia de las cosas que pasan en el mundo. Siempre está metida. Y seguro tienes muchos ejemplos que estás pensando, ¿no? ¿Desde qué momento se habla de historia? Desde que un personaje griego escribió libros sobre unas guerras de su sociedad contra un imperio poderosísimo. Hablamos de los griegos contra los persas. Esas guerras son llamadas guerras médicas. Y ahí tenemos a la primera persona que intentó explicar un hecho de la historia, y por eso se le conoce como el padre de la historia. El padre de la historia, no te vayas a olvidar jamás de él, desde él tenemos este estudio científico, es el griego Heródoto. Heródoto. Yo he escuchado a Heródoto, profesor, dile como quieras, en el examen de admisión te van a preguntar cómo se pronuncia, no importa. Nomás no lo vayas a cambiar Pancracio, bueno, Heródoto, ¿ya? Ese es el padre de la historia, y él, sin darse cuenta, también nos fue llevando a lo siguiente, jóvenes. Si la historia dice que tú tienes que conocer el pasado, ¿cómo saber todo lo que ya ocurrió? Es imposible, no se puede conocer todo lo que ya pasó. Pero sí tenemos información del pasado, y esa información, observa por acá, nos la entregan las llamadas fuentes. Una fuente no es esto que tú utilizas para llevar bocadillo o vaso. En nuestro curso, una fuente es todo aquello que te ayuda a saber cosas que ya ocurrieron. Todo lo que te da información de hechos del pasado es una fuente de la historia, y ahí hay un montón, son bastantes. Son tantas que se clasifican. Tienen una organización, una clasificación. Y si por ahí de repente en este momento de tu video estás pensando, no, esto no me van a preguntar, revisa tus exámenes recientes. Esto está siendo incluido en exámenes de admisión, porque por mucho tiempo se dejó de lado, tanto que a veces no está en los temarios, pero para eso está tu video. ¿Qué tipo de fuentes de la historia tenemos? Las fuentes orales. Fuentes orales.
También tenemos las fuentes escritas. Fuentes escritas. También podemos mencionar las fuentes materiales. Y las más recientes, porque hablan un poco de modernidad, tenemos las fuentes audiovisuales. Audiovisuales. Ya de repente los nombres, uno de ustedes se va dando cuenta de qué están hablando, ¿no? Las fuentes orales son todas aquellas que te dan información utilizando la voz. Todas aquellas que te dan datos, hechos del pasado, pero utilizando la voz. Tú tienes que darle la vuelta. Si te dan la información utilizando la voz, ¿cómo recibes tú esa información? Fácil, escuchando. Entonces ahí le vas dando forma a algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué fuentes orales podremos mencionar? Son un montón, pero vamos a agarrar algunas básicas, ¿no? Fuentes que me dan información a través del habla, por ejemplo, leyendas. ¿Se te viene a la mente alguna? Leyendas. Una leyenda. Hubo un compañero tuyo que ingresó directamente desde el colegio. Es una leyenda, pero en historia una leyenda no es la persona que ingresa a la universidad o no es el hecho de una persona. Una leyenda es sobre una sociedad, una civilización o algún acontecimiento importante. Otro tipo de fuente que tú escuchas o que alguien te la dice, tenemos los famosos cuentos. Y ahí hay que discriminar, jóvenes, y discriminar no quiere decir racismo, ojo, discriminar quiere decir separar lo que sirve de lo que no. En este caso no cualquier cuento, pues, ¿no? No cualquier cuento. Caperucita, Pinocho, los tres cerditos, no. Cuentos que tengan que ver con hechos de la historia. Por acá también podemos mencionar las fábulas, y esto va en el mismo camino que lo anterior, ¿no? Fábulas. Un ejemplo más de las fuentes orales son las fábulas, y las fábulas van en la misma línea que los cuentos, hay que discriminar algunas, no todas las fábulas son fuentes de la historia. Y otra fuente oral muy interesante que de repente puede generar un poquito de confusión son las canciones, y ahora vamos a hacer una aclaración sobre ellas, ¿eh? Tenemos las fuentes escritas, aquellas que te dan información con escritura, y ahí también tienes que darle la vuelta. Si te dan información con escritura, ¿cómo llega a ti? ¿Tú qué debes hacer? Leer. Entonces, por ahí vienen ejemplos a tu mente, a ver qué tipo de fuentes yo leo para obtener información. Hay infinitas también. Tenemos libros, por ejemplo, tenemos revistas, periódicos, memorias, biografías. Podemos agregar acá también las que hemos mencionado. Biografías, diarios. Hoy no se usan mucho los diarios, son más redes sociales cuando tú publicas cosas que te pasan, ¿no? Antes, en la época, ya hace unos 20, 30 años era un poco más común consultar a un familiar si tienes, algunos de repente lo usó, colocaban en algunos cuadernos, querido diario, oye, ¿qué tal el colegio? Oye, mucho diario, bueno, hasta ahora pasa solo que antes lo escribías y hoy lo publicas, ¿no? Es una pequeña diferencia. Una más que vamos a colocar acá también un poquito peculiar, libros, periódicos, biografías, y vamos a colocar, jóvenes, canciones. Profesor, esa ya está repetida, ¿no? María venía la aclaración. Y podemos colocar incluso otras más que están arriba. Acuérdate cómo llega a ti la información. Escuchando, leyendo. ¿Y por qué algunas podrían estar en ambos rubros? Depende cómo llega a ti esa información, ¿no? Si tú una canción la escuchas, es una fuente oral. Pero imagínate que te vas a internet y lees la letra. No la escuchas, lees la letra. En ese caso, es el mismo ejemplo, pero deja de ser una fuente oral. Pasaría a ser una fuente escrita. Y vamos con otra discriminación. No cualquier canción es una fuente de la historia, ¿no? Profesor, las gatitas que le gusta el mambo, no, pues no sea mal. Pero, por ejemplo, ¿no? Está nuestro coordinador normal y dice, ¿qué canción sí sería una fuente de la historia? ¿Has escuchado de repente Somos Libres, seámoslo siempre, ¿no? Ah, bueno, esa es una fuente de la historia. Una marcha militar es una fuente de la historia, no cualquiera, ¿verdad? Entonces a tener en cuenta, te podría venir aquí un ejemplo en tu pregunta de mención, no te van a decir mencione una, sino que te van a poner un contexto. Entonces hay que estar atento. Abajo, fuentes materiales, son todas aquellas que el ser humano ha ido dejando con el paso del tiempo. Y ahí también hay un montón. Tenemos, por ejemplo, armas, y ahí hay bastantes, ¿no?
Profesora de mi Free Fire, no esas armas. Armas hechas por el ser humano para utilizar en algún momento de la historia, ¿no? Tenemos por acá monedas, por ejemplo, cerámicas, esculturas, pinturas, construcciones, restos arqueológicos, dentro de todos, por ejemplo, los templos, casas, fortalezas, huesos. Todos estos restos que el ser humano ha ido dejando con el tiempo son fuentes materiales, también llamadas, jóvenes, fuentes históricas. Por eso no sería todo, no es otro nombre que a veces se le da a esto. Fuentes materiales. Y las más contemporáneas, porque ahí tú puedes ver un poquito más de tecnología incluso, las fuentes audiovisuales. Son aquellas que te pueden dar información a través del audio o a través de la visualización de algo un poco más moderno o de la fusión de ambas. Por ejemplo, pinturas. Pero pinturas observadas a través de una pantalla. A través de una pantalla, no viéndolas en vivo en una pantalla. Yendo en ese mismo camino, fotografías. Fotografías. ¿Y dónde entra la fusión? Videos. Diferentes videos. Pueden ser películas, claro que sí. Y dentro de eso, documentales, por ejemplo. Documentales. Y acá hay que volver a hacer la discriminación, queridos jóvenes. No cualquier video es una fuente de la historia. No cualquier película, por ejemplo, es una fuente de la historia. Una plataforma súper conocida, tu YouTube. Entras a YouTube y depende de lo que colocas en tu buscador. No cualquier video que te va a aparecer es una fuente de la historia. Si tú colocas ahí, no sé, Mario Bros secuestrando a Peach, no es una fuente de la historia. Pero si colocas causas de la Primera Guerra Mundial, tal vez, ahí tienes una fuente de la historia. Profesor, una película. Películas que ya te diste cuenta cuáles son fuentes y cuáles no. Película, si te pones a ver una película, no sé, los Avengers, ¿no? No hay fuente de la historia, pero una película histórica que te narra en algún momento de la historia, ahí tienes información. Y así también ocurre con documentales y con todo lo demás que estás viendo. Hay que tener siempre en cuenta la importancia. Y así se aplica en todo, jóvenes, ¿no? Cualquiera de estas no. Hay que ver qué importancia tiene. Lo mismo ocurre con algunas cartas que podrían estar acá, ¿no? No cualquier carta te da información. La carta que tú le escribiste a ella, que termina en pedacitos, algún arqueólogo que venga de acá 500 años y encuentre eso, se va a reír en lugar de tener información. Pero puede ser que encuentran restos donde hay escrituras que mencionen algún hecho importante, ahí implica como una fuente de la historia. Y hablando de escrituras y hablando de restos antiguos, la historia con esto ya tiene la información, ya tiene esa información. Ahora lo que le falta es entender esa información. Y en ese momento es que la historia llama a sus Pinky Friends. Sus Pinky Friends son las ciencias, las disciplinas que vienen a ayudarla, que vienen a auxiliar. La historia le pregunta a esas disciplinas, a esas ciencias, ayúdame, tengo información abundante, pero todavía no puedo analizarla muy bien. Quiero que tú, con tus conocimientos, me ayudes a organizar toda esa información. Vamos a organizarla. Entonces acá también tenemos un montón de ejemplos, juventud. Hemos elegido 5, por ahí te mencionaré más. ¿Por qué esas 5? Porque son tal vez las más cercanas. Tú también tienes amistades un poco más cercanas que otras. Tienes en tus contactos 100 personas. En tu Facebook, 3.800 amigos. Solo te saludan en tu cumpleaños 3. Entonces tienes amigos más cercanos y otros que por ahí lo puedes llamar en algún momento. La historia también tiene igual, ¿no? ¿Cuál es la mejor amiga de la historia? La arqueología. Tanto así que se le conoce como el cuerpo de la historia. El cuerpo de la historia es la arqueología. ¿Y qué te ayuda a estudiar la arqueología? Restos. Restos. ¿De qué tipo? Pueden ser óseos, orgánicos, restos. En general, la geografía viene luego, la geografía que incluso tú tienes como un curso. La geografía en qué ayuda a saber, por ejemplo, cuál es el medio ambiente donde ocurrieron algunos hechos, cuál es el lugar donde se ubican algunos acontecimientos. La geografía ayuda con el estudio del medio ambiente. El medio ambiente.
No existe ningún hecho de la historia que no tenga ubicación, jamás, imposible. Acuérdate tu curso de historia, siempre cuando había algún acontecimiento, una civilización, ¿dónde se ubicó? ¿Dónde pasaron las cosas? Y tampoco existe jamás, imposible, algún hecho de la historia que no tenga fecha, que no tenga tiempo. Y eso es lo primero que siempre te colocaba, ¿no? El lugar, la fecha, ¿no? Y por eso, por mucho tiempo, juventud, el curso de historia estaba siempre relacionado, me tengo que aprender fechas, odio el curso de historia. Y a mí también me pasó en el colegio, sí, tiempo, ¿no? Pero ya cambió. Y hoy en día las fechas sirven ya no para que te las aprendas de memoria, sino para que sepas el contexto de algo que ya ocurrió. Y así te viene tu pregunta de admisión ahora, así que atentos, ¿no? Y ahí tenemos la cronología, ¿no? La cronología es la que te ayuda con el tiempo. Y en medio de estas dos puedes mencionar algo que también se ha ido colando, porque hace unos años no estaba tan cercana a la historia, pero ahora sí, hay mucha relación, la economía. ¿En qué te ayuda la economía? La economía te explica o te intenta organizar la información que tenga que ver con las actividades que el ser humano utiliza para sobrevivir en cuanto a alimentación, por ejemplo. Actividades que el ser humano utilizaba para desarrollar su civilización, incrementar su territorio, comerciales, por ejemplo. Tú sabes muy bien que en las primeras civilizaciones de la historia no se utilizaba la moneda. Cuando tú querías obtener algo y encontrabas a algún comerciante con ese producto, tú no sacabas billetes, no sacabas monedas y le decías, toma, véndemelo. No le decías, dame tu yape, ¿cuál es tu plin? Lánzame tu cuenta. ¿Qué hacías tú? Oye, te ofrezco esto, dame eso que tienes. ¿Cómo se llama ese intercambio, joven? ¿Está en tu mente ese no? El famoso trueque. Y profesor, ¿y cómo se sabe que se llamaba así? ¿Cómo se sabe que se hacía eso? ¿Cómo se sabe que no hay compra-venta? Por eso. Por esto. Fusionado con la historia. Ahí tienes una ciencia de. Y esta que ha venido en exámenes de admisión recientemente, por eso la agregué, la epigrafía. La epigrafía, muchos jóvenes cuando dieron examen se la encontraron y dijeron, esto no me ha venido en ningún tema, ninguna clase, nada, un concepto. Bueno, para eso está acá tu video. Cuando la epigrafía es una de estas, ¿y de qué se encarga? ¿En qué ayuda? Ayuda a analizar y entender las escrituras antiguas. Escrituras en algo sólido, en algo duro, una piedra, una pared. Profesor, en un documento con hojas, no. En papel, no. En algo sólido, cemento, piedra, ¿no? Por ejemplo, si un epígrafo viniera a este contexto actual, pero viene del futuro, y encuentra en la vereda Luis y María con su corazoncito, ¿no? Esa es una escritura, pues claro, está en el cemento, sí. La epigrafía estudiaría qué quiere decir eso. No hay ninguna información, porque recordemos, ese corazoncito no llega, no nos importa, ¿no? Pero si ahí chiquitito hubiera con código, ¿no? Hoy me quiero tumbar la academia, ¿no? Porque no me fui bien, mi coordinador me cae mal, no sé, ¿no? Saludos, Alberto, ¿no? Entonces, y cuando tú analizas otros hechos, y qué casualidad, la academia se demolió como una bomba que cayó de la nada un día después. Ahí tienes información valiosa. ¿Y cómo sabrás que esa era la información? Porque llega la epigrafía. Oye, yo sé qué dice ahí, yo entiendo qué dice ahí. La epigrafía estudia desde que aparece la escritura. Y ahí vamos a mencionar algo, jóvenes. La escritura marca para muchos, en la división tradicional de la historia, el momento en el que comienza la historia. Pero profesor, también ha habido gente antes de que haya escritura. Sí, ahí viene algo llamado la prehistoria. En la prehistoria solo lo vas a tener como un tema, así que no te pierdas para hacer clases. Muchachos, para saber qué antigüedad tiene alguno de los restos que hemos ido encontrando por acá, vamos a los métodos de datación. No solo son tres, hay más, pero tres son los más clásicos, los más importantes, los que a ti te vienen en un examen de admisión. Tenemos el método para saber la antigüedad aproximada, nunca exacta, aproximada, de los restos orgánicos. El famosísimo carbono 14. El famosísimo carbono 14. ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 18? Bueno, seguramente en tu curso de química aprenderás eso. Es el nombre de un químico que tenemos en nuestros huesos. Ahí ya lo vas a ver con más detenimiento en otro curso. Si tú quieres saber la antigüedad de un objeto de cerámica que has encontrado, un guaco de repente, ¿no? Los guaquitos que están de moda, como tu compañero que también tiene cara, pero bueno, en este caso un guaco, ¿no?
Esta cerámica podemos determinar su antigüedad aproximada a través de una técnica, ¿no?, llamada la termoluminiscencia. Termoluminiscencia. La termoluminiscencia. Ese es el nombre de la técnica para saber la antigüedad aproximada. Y si lo que tú quieres saber es la antigüedad de las capas de la Tierra, porque un arqueólogo necesita saber qué tan antiguo es un resto que encontró, pero debajo de la Tierra, acá tenemos la estratigrafía. Estratigrafía, que también ha venido en exámenes recientes de admisión, jóvenes. Ten en cuenta que acá encontramos preguntas de admisión, pero no es un tema que generalmente se hace en un anual, en un semestral, pero para eso tienes acá tu video, ¿eh? Entonces repásalo, revisa preguntas recientes para que no creas que Flor lo está engañando, ¿no? Vas a encontrar varias de estas cosas. Entonces, la invitación está hecha para que sigas en contacto por este medio recibiendo más clases y además datos adicionales, la chiqui, como le dice, la yapa, si quieres llamarlo así. Ya conmigo será hasta otra ocasión. Espero que les haya servido bastante y nos vemos la próxima clase.